En el caserío de Piedra Bendita, donde el sol cae lento sobre los techos de zinc y el viento parece conocer los nombres de todos, vivía doña Inés con su nieto Caleb. Ella era una anciana pequeña, de manos temblorosas y alma grande, con el rostro surcado por los años y los ojos encendidos como brasas que aún no se apagan. No sabía leer, pero conocía los salmos de memoria. Y cuando hablaba con Dios, lo hacía como quien le habla a un padre que nunca falla. Cuidaba a Caleb desde que tenía apenas unos meses de vida. Su madre había partido hacia la ciudad con promesas que nunca volvieron, y su padre era apenas un recuerdo borroso del que no se hablaba. Pero entre los brazos de su abuela, Caleb siempre sintió que le sobraba el mundo. Cada mañana, doña Inés preparaba café claro, pan tostado con mantequilla y un beso en la frente. «El pan es para el cuerpo», decía siempre con voz suave, «y el beso para que no se te enfríe el corazón». Caleb, aunque no comprendía del todo, aceptaba el gesto con la obediencia de los que saben que el amor no siempre necesita explicarse. Iba a la escuela con una mochila vieja, los zapatos desgastados y la frente en alto. Decía con orgullo que su abuela era sabia, aunque no supiera leer. «Mi abuela habla con Dios», les decía a sus compañeros, «y yo creo que Él le responde». Por las tardes, al regresar, encontraba a doña Inés sentada junto al huerto, bordando pañuelos con un hilo dorado que guardaba con mucho cuidado en una cajita de metal. Nadie sabía de dónde venía aquel hilo, el tan especial. Algunos decían que lo había heredado de su madre, otros que era un regalo de juventud. Pero ella solo respondía con ternura: «Este hilo me lo regaló el cielo. Es para no olvidar lo que uno ama». Cada pañuelo llevaba un nombre, una fecha o una palabra sencilla. Caleb la miraba en silencio y un día se atrevió a preguntar: «¿Por qué borda tanto, abuela?». Ella lo miró con dulzura y respondió: «Porque hay amores que merecen ser cosidos en la vida, para que el viento no se los lleve». Una tarde nublada, mientras la lluvia tocaba el techo con dedos suaves, doña Inés le tomó las manos a su nieto y le dijo algo que se le quedó grabado en el alma. «Escucha, hijo, el amor verdadero es como este hilo, aunque no lo veas, te sigue a donde vayas. Si un día yo no estoy, tú solo recuerda estas palabras y tira del hilo con el alma, y sentirás mi abrazo, aunque esté lejos». Caleb sonrió, pensando que era una de esas frases bonitas que ella siempre decía, pero ella no hablaba por hablar. Y fue poco después, cuando la tierra estaba en flor, que el cielo la llamó. La partida de doña Inés no fue repentina, pero dolió como si el tiempo no hubiese dado aviso. Una mañana no se levantó a preparar el café. Su sillón de siempre estaba vacío y el silencio que quedó parecía tener peso. Caleb, con solo 10 años, comprendió lo esencial sin que nadie se lo dijera. Se acercó a la cama, tomó su mano ya quieta y la sostuvo en silencio. No lloró en ese instante, solo la miró, como quien quiere guardar para siempre la forma de un rostro que lo protegió del mundo. El velorio fue humilde. Los vecinos llegaron, con flores del patio, rosarios entre los dedos y oraciones murmuradas con respeto. No hubo música, pero sí un aire de ternura que envolvía todo. «Era buena», decían todos, «de las que ya casi no quedan». Caleb se quedó solo. Un tío lejano quiso llevarlo a la ciudad, pero el niño se negó. «Yo me quedo. Aquí están mis raíces y el hilo que me cuida». Durante semanas la casa se volvió distinta. El café ya no tenía el mismo aroma, las cortinas ya no se movían igual, y el huerto comenzó a secarse, como si también extrañara a doña Inés. Pero Caleb seguía allí, sentado cada tarde en el lugar donde ella bordaba. Había guardado la caja de metal con el hilo dorado bajo su almohada. Una noche, en medio de una tormenta, se despertó sobresaltado.
No fue por el trueno, sino porque sintió un calor suave en el pecho. Era como si alguien invisible le acariciara el alma. Se levantó, abrió la caja y encontró un pequeño pañuelo que no había visto antes. Bordado con hilo dorado, decía solo 2 palabras: sigue caminando. Caleb no supo cómo había llegado ahí. Juraría que él mismo la había vaciado días atrás, pero algo dentro de él se encendió. Se levantó, se puso su ropa más limpia, tomó el pañuelo y salió al amanecer rumbo a la escuela. No tenía padres, no tenía dinero, no tenía certezas, pero tenía algo que pocos tenían: una promesa que seguía latiendo, invisible, como un hilo que unía la tierra con el cielo. Ese día, en clase, cuando la maestra pidió a cada niño que escribiera lo que más deseaba en la vida, Caleb levantó la mano y dijo con voz tranquila: yo no quiero ser rico ni famoso. Solo quiero que la voz de mi abuela nunca se me olvide. Quiero vivir de tal forma que ella pueda reconocerme, aunque me vea desde el cielo. La maestra, con los ojos llenos de lágrimas, no dijo nada. Solo lo abrazó. Y así, desde ese día, Caleb comenzó a vivir no con el peso de una ausencia, sino con la certeza de una compañía que no se ve, pero que nunca deja de sostener. Los años pasaron en silencio, como si caminaran descalzos para no despertar. El recuerdo. Caleb creció entre campos agrietados y libros prestados. No tenía lujos, pero tenía propósito. Cada mañana pasaba frente al lugar donde su abuela solía sentarse a bordar, y allí le dejaba algo pequeño: una flor, una piedra blanca, un verso escrito a mano. Fue la manera que encontró de seguir hablando con ella. Cuando cumplió 13, la maestra le regaló una Biblia antigua con la cubierta desgastada. «Tómala, Caleb. Sé que tú la vas a entender mejor que nadie». Y así fue. Cada noche, él leía un capítulo en voz baja, como si se lo estuviera recitando a la abuela. Subrayaba las frases que le hacían cosquillas en el alma y luego las copiaba en pañuelos, usando el hilo dorado que aún conservaba. Comenzó a bordar como ella. No con tanta destreza, pero sí con el mismo sentido: coser lo invisible para que no se pierda. Algunos se burlaban, otros lo miraban con extrañeza. «¿Para qué borda un muchacho?», decían. «Eso es cosa de mujeres». Pero Caleb no respondía, solo seguía cosiendo. Pañuelos con palabras, con nombres, con fechas que solo él comprendía. Una tarde, mientras caminaba hacia el cerro con un cuaderno bajo el brazo, se encontró con don Ramiro, el hombre más viejo del pueblo. Estaba sentado junto al camino, con la mirada perdida. «¿Está bien, don?», preguntó Caleb. «Estoy cansado, hijo, no del cuerpo, del alma». Caleb se sentó a su lado sin decir nada. Sacó un pañuelo de su mochila, bordado con una sola palabra: «Descansa», y se lo entregó. Mi abuela decía que a veces un pedacito de tela puede sostener una vida. Don Ramiro lloró en silencio. Nadie lo había escuchado en semanas. Nadie lo había mirado a los ojos. Ese día algo cambió en el pueblo. Comenzaron a llegar personas a la puerta de Caleb pidiéndole un pañuelo, no por el bordado, sino por lo que llevaban dentro. «Uno que diga perdón», decía una madre. «Uno que diga te espero», pedía una esposa. «Uno que diga no te vayas», rogaba un anciano. Y Caleb, hilo en mano, bordaba, no por arte, por fe, no por costumbre, por amor. Una noche, antes de dormir, miró al cielo despejado y dijo en voz baja: «Abuela, ¿me ves? Estoy siguiendo el hilo, como me dijiste. A veces no sé a dónde lleva, pero nunca lo suelto». Y justo entonces, una estrella fugaz cruzó el cielo. No como respuesta, sino como guiño, porque los que aman nunca se van del todo, solo cambian de lugar. Caleb tenía 17 años cuando la tragedia golpeó sin tocar la puerta. Un incendio consumió parte del caserío en la madrugada, arrasando 3 casas y dejando a varias familias sin techo.
El fuego no llegó hasta la suya, pero se llevó la escuela, la biblioteca y la casa de la maestra que creyó en él. Cuando salió corriendo esa noche, el humo le quemaba la garganta, pero el dolor le quemaba más adentro. Todo lo que había construido con tanto cuidado parecía desvanecerse como ceniza al viento. La mañana siguiente, el pueblo entero estaba en silencio. Nadie tenía palabras, solo escombros, ropa chamuscada y miradas perdidas. Caleb se sentó frente a lo que quedaba de la escuelita, entre trozos de madera negra, con la caja del hilo dorado sobre las piernas. Se quedó allí sin moverse durante horas, hasta que una niña pequeña se acercó, con los pies descalzos y el cabello cubierto de hollín. «Mi mamá dice que no vamos a volver a tener casa», susurró. Caleb la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Abrió la caja, sacó un pañuelo y comenzó a bordar. No sabía qué palabra elegir. Todo parecía poco. Al final, cosió. «Volverás a ver luz». Le entregó el pañuelo a la niña. Ella lo abrazó contra el pecho y se fue corriendo, como si llevara una antorcha invisible en las manos. Desde ese día, Caleb no bordó solo por los demás. Comenzó a hacerlo también por él, por su propio corazón, que necesitaba recordar que no todo se pierde, que no todo se quema, que hay fuegos que limpian sin destruir. A la semana, los vecinos comenzaron a reunirse. Uno ofreció madera, otro herramientas, otro manos. «Vamos a levantar la escuela otra vez», dijo alguien. «Pero esta vez que lleve el nombre de quien nos sostuvo cuando no sabíamos cómo empezar». Y así nació el Centro de Letras Inés, en honor a la abuela que nunca aprendió a leer, pero que dejó escrita su fe en el corazón de su nieto. En la entrada colgaron una pequeña vitrina con pañuelos bordados. Uno decía: «No te rindas». Otro: «Dios no termina donde tú crees». Y uno más, escrito con letra temblorosa y firme: «El amor que se siembra con hilo dorado florece en almas nuevas». Caleb, ya con la voz más grave pero el corazón igual de suave, se convirtió en el joven que todos buscaban cuando el alma dolía. No por tener todas las respuestas, sino por saber acompañar sin hablar demasiado. Su hilo dorado ya no era solo suyo, era del pueblo entero. Y una noche, mientras cosía bajo una lámpara de aceite, sintió de nuevo ese calor suave en el pecho. Abrió la caja sin razón aparente y encontró un pañuelo que no recordaba haber hecho. Solo decía: «Pronto, hijo, pronto entenderás». Y Caleb, sin miedo, cerró los ojos, porque sabía de dónde venía ese mensaje. Pasaron los años. Caleb ya no era el muchacho de mirada inquieta que bordaba con manos inseguras. Ahora sus dedos eran firmes, su voz pausada y su fe más grande que nunca. Se había convertido en maestro, consejero y sembrador de esperanza, aunque jamás se llamaba así. Él solo decía: «Soy nieto de Inés y sigo su hilo». La escuela creció. Niños de otros pueblos venían a aprender no solo a leer y escribir, sino a bordar palabras con sentido, a entender que la ternura también enseña, que las cicatrices pueden ser costuras del alma. Pero un día, cuando Caleb tenía ya más de 30 años, sintió que algo cambiaba. No era tristeza ni miedo, era una especie de nostalgia suave, como si el alma supiera que pronto le tocaría mirar hacia otro cielo. Una noche, se sentó bajo el árbol de guayaba donde la abuela solía orar. Llevaba en las manos el último trozo del hilo dorado. Solo quedaban unas hebras. Lo miró con gratitud y pensó: «Este hilo ha llegado lejos. Me sostuvo cuando no entendía nada. Me llevó a donde no imaginaba». Entonces decidió bordar un último pañuelo. Con el hilo que quedaba, cosió con calma las palabras más importantes que jamás había escuchado. «Sigue caminando». Las mismas que había encontrado una vez en medio de su tristeza. Las que lo levantaron, las que aún lo empujaban.
Dejó el pañuelo sobre su almohada y esa noche, antes de dormir, oró como lo hacía de niño. Señor, gracias por el hilo. Gracias por no soltarme ni cuando yo dudaba. Si es tu tiempo, aquí estoy. Y si aún falta camino, seguiré andando con lo poco que tengo. Durmió con una paz distinta y mientras dormía, soñó. Soñó con un campo inmenso de luz, con hilos dorados flotando en el aire, conectando corazones de todas las edades. Y al fondo, bajo una bugambilia florecida, estaba ella, su abuela, sonriendo, esperándolo. Te dije que el hilo no se rompe, Caleb, dijo con ternura. Te traje conmigo sin que dejaras de estar allá. ¿Esto es el cielo?, preguntó él, con lágrimas que no eran de tristeza. Esto es lo que sembraste. Lo demás aún viene. Y lo abrazó, con los mismos brazos que una vez tejieron promesas sobre tela vieja, con el mismo amor que cruzó años, fuego, pérdida y distancia. En piedra bendita, al amanecer, el pañuelo sobre la almohada se iluminó con un rayo de sol que entró por la ventana. El pañuelo seguía allí, el hilo ya no. Pero ese día, todos los niños del caserío salieron al patio de la escuela con agujas e hilo dorado en las manos. Y al bordar sus primeras palabras, decían en voz baja: para no olvidar lo que se ama, el hilo se había ido. Pero el amor seguía cosiendo el mundo.